vamos a tratar un tema muy fuerte. Como le hemos dicho, siempre tratamos de hacer una introspección y de hablar siempre de corazón con nuestros invitados. Y el día de hoy es un caso extremo. Vamos a platicar de la muerte de sus hermanos. Ana tenía una hermana y por otro lado murió mi primo Julio, hermano de mis primas. No sé si es destino, pero como la determinación de que las cosas cuando tienen que ser son. Una escalera y 3 golpes mortales. O sea, se fue mi compañera de vida. Sí. Nunca la voy a tocar otra vez. Ajá, tocar otra vez, nunca. Presencia. Ajá, eso lo extraño muchísimo. Sí, fue un parteaguas cañón. O sea, yo sí les puedo decir que yo era una persona antes y otras personas después. Sí. Totalmente, porque pues sí le encuentras a lo mejor un mayor o menor sentido a la vida. Afortunadamente sí le dije que la amaba. Yo cuando sonó el teléfono sabía que la llamada era algo. Y escuché a mi papá y fue muy loco porque lo percibí. Vi como a mi hermano pero flotando. 2 meses antes de que él se fuera, estuvimos juntos. Después de que no nos hablamos por 7 años. Julio, perdóname, Julio, te perdono. Nada más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a tratar un tema muy fuerte. Como ustedes saben, este podcast es el podcast más intenso que existe en todo el internet, pero no por eso necesariamente es solamente un podcast de diversión. Como le hemos dicho, siempre tratamos de hacer una introspección y de hablar siempre de corazón con nuestros invitados. Y el día de hoy es un caso extremo, entonces agárrense que comenzamos. Bueno, pues ahora quien va a presentar a las invitadas soy yo, porque son mías. Completamente. Sí. O sea, bueno. Comparte tantito. O sea, sí le presto a Kenia, a mi amiga y a mis primas. Mías. Les presento primero por acá a Ana Carla. Ella y yo somos amigas desde más o menos como 2015, por ahí. Bueno, sí. Llevo 10 años. Sí, así es. Trabajamos juntas en una agencia de marketing digital, que nos la pasamos a veces bien, ya eso es muy mal. Pero lo chido es que salió una linda amistad. Claro, Yay. claro. Sí. Es lo más importante. Sí, la nos la pasábamos muy chido, Sí. ¿no? Vayamos a comer diario. Hubo detalles. O sea, bueno, me refiero a la situación en la agencia. Se la pasaba chido entre Nosotras. Todo bien. Sí, o sea, nosotros todo bien. El trabajo es el trabajo. Sí, el trabajo es el trabajo y exactamente. Hubo una anécdota que era esa época que estaba de moda vender cupcakes en la Condesa. O sea, trabajábamos en una agencia de la Condesa. Okay. Y estaba de moda vender cupcakes. Esos güeyes que eran súper insistentes al venderte los cupcakes. Ajá. Y Ana y eso veníamos. Es que así siempre criticando a alguien de la oficina, ¿no? Así Que las amistades de la oficina son las son mejores. eso, ¿no? Sí, a mí también me cae, sí. Y se nos acerca un güey de cupcakes y le dice a Ana, ¿cómo estás, amiga? Además de oscura. ¿Por qué tan oscura? Sí. O sea, ¿por qué? Es lo que salíamos y siempre le armábamos de pedo por algo, entonces no nos gustaba cómo nos veían. ¿Y qué me ven? O sea, tienen muchas cosas en común. Sí. Básicamente sí. Entonces nos llevamos muy bien, nos queremos mucho. Tu familia por elección. Familia por elección y creo que ambas llegamos en la vida de la otra para quedarnos. Así es, ¿no? es correcto. Y es chistoso porque pues es esas amistades que te conoces ya en la edad adulta, igual no crecieron juntas, pero pues ya te conoces formada y es pues cañón porque pues ya te aceptas como eres, ¿no? Claro. Desde el principio, entonces está muy lindo. Y por otro lado les presento a mis primas. Pero no primas, así a mis primas octavas, no, son mis primas hermanas, güey. Es correcto. Mis primas hermanas, Michelle y Diana, chequen esto, Molina Cadena. Cadena. Así, no hay nada. Sí, cadena. Encadenar. Por quien no se acordaba, yo soy Marta Cadena. Sí.
Bueno, son mis primas hermanas. Su mamá era hermana de mi papá, y digo era porque mi papá murió. Pero todavía son. Pero todavía son hermanos, igual en otro plano, en otra dimensión, pero siguen siendo hermanos. Hay un vínculo. Hay un vínculo y lo más importante es que el vínculo está acá, ¿no? De hecho. Pero bueno, este capítulo, porque No, pero también es mi primo, lo siento. Eso. Lo siento. Gracias, primita. Gracias. Primo adquirido. mi esposo es primo de mis primas Sí, sí. y amigo de mi amiga. Es correcto. Y la realidad es que las tres lo quieren mucho. Es correcto. Aunque ella no quiera. No, pero sí, además me quieres con mi paquete, ¿no? O sea, es como tú vienes Claro con que el te quiero con paquete tu de paquete. bastardo. Exactamente. Güey, nos queremos con eso. Totalmente. quieres Con con todo lo que cargamos. Ay, bastardo. Bastardo, un saludo. Bastardo, te amamos. Y bastardo. El bastardo. Bueno, ahorita estamos a segundos de que se nos borren las sonrisas a todos. Pero nos reímos porque aquí todos tenemos un humor profundamente negro. Negro. Entonces, si de repente nos ven decir, si nos escuchan decir chistes muy darquetos de la situación que vamos a platicar, Es por No se Ana. saquen de onda. Se llama sarcasmo. se le llama sarcasmo. Exacto. Es por Ana. Ah, sí. Es que dice- Es la oscura. Hombre. Es oscura. Amiga Darks. Ajá. Que no comía cupcakes, o sí comía cupcakes. ¿Y si te No, comías porque no eran cupcakes o no? negros. Si son negros, sí. Si son negros con sangre. Con sí, sangre, sí, no, hechos con sangre de cordero. Sí, con sangre de un bebé recién nacido. Sí, no, no. Así es. Así hace Fer, ¿no? La seriedad de Ana. Sí, en realidad tiene 85 años, pero ¿por qué por ahí se conserva No, también? tiene bien, ¿no? ¿No? Exacto. O sea, ahorita le van a empezar a crecer Muy bien, ¿eh? los colmillos. No, espérate. No nos ve. Bueno, como el conde, ¿cómo es? Orlok. Ajá. Orlok, ajá, sí. Sí. Pero bueno, borramos sonrisas. En algún momento se va a borrar la sonrisa. Sí. Ahorita ya casi. Este tema, y como bien les digo, que es un podcast, a veces es chistoso, a veces no. Este es el día que no, ni tantito. Correcto. Vamos a platicar de algo muy feo, muy triste, y no les robo su rayo, triste para ella sobre todo, pero de alguna manera también es triste para mí. Vamos a platicar de la muerte de sus hermanos. Ana tenía una hermana, Karen, hermosa, que en paz descanse, llegó a ser mi amiga. Súper linda. Tipaza, no tienen una idea que tipaza, en serio. Muy. Murió el año pasado, Ujú. ya van como 7 meses, ¿no? 8 meses. 8 meses. Y por otro lado, murió mi primo Julio, hermano de mis primas. Desafortunadamente, no pude conocer a Julio, porque se van a enterar de eso en otro capítulo. Pero me duele, por un lado me duele la muerte de Karen, me dolió mucho la muerte de Karen. Igual y Ana no sabe qué tanto porque no se trataba de mí, sino se trataba de ella, pero me acuerdo y me dan muchas ganas de chillar. Y me da mucha tristeza de este lado porque no conocía a mi primo, ¿no? Entonces, bueno, ya hubo la primera lágrima. Ya se me está quebrando la voz. Ay, es que sí. Ok. Bueno, no sé si quieran decir, si no, está perfecto, cómo murieron sus hermanos. Porque además de todo, ni siquiera fueron. Qué muerte es bonita, ¿no? Pero pues sí hay muertes bonitas, ¿no? Sí. O sea, que gente que se queda. justas, o o que justas. se- gente Menos que se- sorpresivas. gente que se queda dormida, ¿no? O sea, Ay, sí. eso sería la. Esa es una Para mí deseada, esa es la ¿no? ideal. Ajá. Esa es deseada. La forma más tranquila y... Dormidito y en paz. Sí, todos nos queremos morir así, yo creo, ¿no? Yo sí creo que en toda partida de este planeta es a los que nos quedamos, de la forma en que yo lo veo, sí es más significativo y simbólico la forma en que se van ellos. Sí. Creo que también nos deja mensajes y nos enseña cosas, la forma en que nos toca percibir la partida de un ser, de este cuerpo, de este planeta, Sí. a otra dimensión, que es como yo lo veo, ¿no? Pero sí, creo que yo mencionaría algunos detalles, sí. Adelante. ¿De cómo murió Julio? Pues de cómo se fue, sí. Creo que físicamente fue muy como, tiene que ver como
no sé si es destino, pero como la determinación de que las cosas cuando tienen que ser son. Ujú, O sea, sí. hay algo ahí que a mí me pareció muy peculiar porque el hecho de que mi hermano, que me tenía en vilo durante años pensando que se va a morir así, se va a morir asado, tenía que hacer muchas cosas en la vida. Entonces yo recuerdo tener siempre esa sensación con mi carnal, de que, no hombre, tienen que hacer muchas cosas y todas eran de aventura y siempre se aventaba, se lanzaba, patinaba. Extremo desde Le chavito. gustaban siempre los deportes y salir corriendo, la adrenalina. Bueno, no era la parte que iba a mencionar yo. Hay varios deportes, prima, hay varios deportes. Lo que sí creo es que a él le gustaba mucho usar su cuerpo, ¿no? Para Sí, lanzarse mucho al- ejercicio. al mundo. O sea, más que nada como que usaba el cuerpo mucho. Y siempre yo decía, a ver, ¿a qué hora me avisan que? ¿no? Sí, la neta es que sí, con Julio, como era tan extremo, y si no estaba haciendo ejercicio, deportes extremos, viajaba, y la neta es que a mí, por lo menos a mí, los fines de semana era, usted es Michelle Molina, hermana de Julio Molina. Sí sabe todo, Ario. ¿Puede venir a la delegación? Bueno, ahora alcaldía, o puede venir al hospital. Es que fíjense, me acuerdo que de las últimas, un día lo sacaron de un ambro, porque aparte era chaparrito, o sea, pero así, ¿no? Qué Chaparrito, raro, pero alguien así. con genética Sí, reina, ya chaparrito, sabes, ¿no? Pero si Ya tu familia sé. es muy alta. Y me acuerdo esa vez que me hablaron, pues que lo habían sacado y estaba en el, pero entonces, afuera se madreó como a 10, No, él solito, así. Pero ese pues, apellido de cadena madreándose. Ajá, y entonces era así de que llego al hospital y todos decían, es que no me quieren atender, y peleamos ahí con los otros y decía, así era cada fin de semana. Y en ese sentido, pues siempre le digo a los que me preguntan, y Julia, ¿qué pasó? ¿Qué crees? Y todos esperan decir, no, la moto o algo, ¿no? Sí, Y yo, no, fíjate que pues una escalera y 3 golpes mortales. Entonces, Sí, eso fue como muy increíble. fueron. sí, porque se tenía que morir en la moto o algo. Sí, No ha faltado quien diga, y qué pendejo. sí hubo comentarios, ¿eh? Sí hubo así, pero ¿cómo, güey? Después de todo lo que hizo. Pero el hecho de que tenía que ser, porque realmente fue, se perforó pulmón con una costilla, se desnucó con otro de los escalones, fue golpe al hígado, gancho al hígado. O sea, fue hígado, pulmón o sea, fue ipso facto. Ya me voy. Y de alguna forma, algunos creemos que lo presentía o lo sabía o Sí, hubo indicios. lo había como que ya visto. Eso mismo estaba pensando, que sí siento que hay muchas, sí, o sea, De similitudes. intensidad, de vivir al máximo. De hacer como, de vivir, pues sí, o sea, vivir tu vida al máximo, pero de tener como muchas experiencias que contar y como si supieras que tu vida iba a ser así de rápido. Pero ¿saben cuál es la parte de morirse jóvenes? Que siempre te van a recordar joven, ¿no? Pero respuesta específica, cómo falleció, bajando las escaleras de casa de su novia se resbaló. Y ahí recibió los 3 golpes. Ay, qué horror. Instantáneo. Así fue. No vamos a estar más en detalles porque no parece morboso, pero nosotros sí sabemos los detalles y Sí. qué horrible, sobre todo para sus papás. Realmente por mis papás. O sea, sufrimiento entiendo. yo, pues Sí. de algo, pues solo ha sido por mis papás. Solo como paréntesis, no vamos a hablar de eso, pero su papá se murió con los 3 semanas. 3 semanas. Sí, a las 3 semanas lo estábamos intentando. Traíamos la juntos. nubecita. Los Sí. llevamos juntos en cenizas a Acapulco. Fue el 1-2 y ya fueron los Julios. Sí. Hacíamos las misas y eran los Julios. Julio Molina. Hasta lo que Así Julio Molina por 2. Ok, dime tú, Anita. ¿Qué parte de ti murió el día que tu hermana murió? Acaba de mencionar que en la playera que trae. sí, era de Karen, así es. Y era una de sus bandas favoritas. Un ejemplo, no sé, yo me puedo imaginar, no tengo idea, bendito, no sé cómo es, pero no sé si se muere como hasta tu niño interior, o sea, tu infancia se muere como una parte de tu historia de vida, o sea, te muere en la mitad del corazón, o sea, güey, no sé, pero algo se te muere. Tus ganas de escuchar música, tus ganas de ver arte. Digo, estoy por un ejemplo, Sí, yo sí, qué sí. sé, ¿no? Pero Ya, es que justo necesitaba como definir, exacto.
puede ser también que nada se haya muerto. No, es que no siento que se murió nada, porque al contrario, ahora que dices lo de la infancia, como que he soñado con ella en lugares que frecuentábamos en la infancia, o cosas así, o como estamos, no sé, el otro día soñé que estábamos en una juguetería y estábamos viendo juguetes o cosas así, o sea, ya las dos adultas, ajá, o sea, como que tengo muy presentes los recuerdos que tengo con ella de la infancia. No siento que se haya muerto algo de mí, pero, o sea, se fue mi compañera de vida. Sí. Entonces pues eso es algo que sí digo. Claro. Porque pues era alguien con quien yo, pues sí, o sea, con quien yo contaba, no sé, o sea, cosas que a lo mejor no le cuento. O sea, mi mejor amigo también es como mi hermano, pero pues que a lo mejor no le cuento. O sea, no sé, es un vínculo muy diferente. Ese vínculo de sangre es muy diferente y no. O sea, lo que me cuesta mucho trabajo como. O sea, poco a poco lo he ido trabajando, lo he ido pensando, pero es que ya nunca voy a volver a tener. O sea, nunca la voy a tener cerca otra vez, nunca la entiendo. voy a Tocar otra vez. Ajá, tocar otra vez, nunca. Esencia. Ajá, eso lo extraño muchísimo. Sus chistes tontos, o sea, su humor, que era muy cagado además, o sea, tenía un gran sentido del humor, y extraño eso también, o sea, sus chistes, la forma en la que me hacía reír, o sea. Y es que además era increíble tu hermana. O Sí. sea, era de estas personas. Sí, magnética. Cañón. O sea, Eso, yo sé que eso. va a sonar como a película de Hollywood lo que voy a decir, pero No. les juro que Karen era de esas personas que entraban e iluminaban Sí, cañón. todo por donde pasaban, güey. O sea, se le ponen a chiquita a pensar en Karen. Tanto carisma en una persona, de verdad inolvidable. O sea, esas personas que podías ver una vez, nunca se te va a olvidar. Sí. Y lo digo con conocimiento de causa porque me pasó. Vi a su hermana una vez y de verdad que me fue más que suficiente para que el corazón se me hiciera mierda cuando se murió. Sí. Huella. Ajá. Dejó Sí. una huella muy, muy fuerte, porque incluso el día de su funeral, o sea, fueron muchísimas personas, o sea, hasta la madre de Flores, todo. sí, eso, o sea, un funeral es algo sumamente triste y es difícil decir que es de alguna forma lindo, pero las flores, Eso sí. las flores y los colores que estaban ahí, o sea, la verdad es que eso era muy, muy bonito de ver. Y que la gente la recordaba con muchísimo amor, porque es eso, o sea, cada persona que ella conocía era, o sea, la atesoraban. Eso ayuda, ¿no? Sí, ayuda claro. cuando se van. Sí, porque no es bonito un funeral, por supuesto. No, Pero cuando ves eso, sí. como que se te llena un poquito el corazón, ¿no? De mira cuánto querían a mi hermana, ¿no? O sea, Ajá, exactamente. aparte de mí, mis papás, en tu caso, o sea, es como, bueno, pero ve toda la gente que está aquí, no es nada más porque sí. Sí, ¿No? Yo la neta te lo cuento ahorita, pero cuando, o sea, solo entré una vez, o sea, ya, no sé si te acuerdas, porque además esos momentos se borran, ¿no? Pero yo todo el tiempo estuve afuera de la sala. Bueno, Kenneth y yo todo el tiempo estuvimos afuera de la sala. Solamente entré una vez, precisamente, entramos a dejarle un arreglo de flores. Me tuve que salir corriendo, estoy exagerando. No. O sea, de que fue un trancazo así de que sí, o sea, que creo que la muerte, no me van a dejar mentir, y creo que todos estamos de acuerdo en que dentro de lo horrible que es la muerte, también trae cosas muy hermosas, ¿no? Sí, totalmente. Y eso, ver la cantidad, es que había flores de piso a techo, de pared a pared, en la sala de su hermana, una foto hermosa de ella, y pues es muy hermoso, pero es muy intenso también, ¿no? Sí. Entonces pues te sales y lloras. La intensidad es bonita. Sí. Eso. Dentro de todo es una intensidad bonita. Esa parte, pues sí, no es que lo haga bonito, pero te da un poco te reconforta el alma, ¿no? Saber que. Bueno, y a mí que me gusta pensar que, pues, de alguna manera ellos lo ven o lo sienten, ¿no? Que ya no estén. Al menos Sí, en el momento. exacto. Porque eso a lo personal a mí me ayuda, ¿no? Pensar que pues, ahí están. Exacto, sí. Bueno, antes de que Karen se fuera,
sí tuve un sueño donde yo la estaba persiguiendo, o sea, estaba como buscándola. No persiguiendo, o sea, estaba como buscándola en un bosque, como que había como, sentía como incertidumbre y desesperación y que creo que fue parte de lo que pasó como durante la noche anterior, que había esta incertidumbre de que no sabíamos dónde estaba, que yo la estaba buscando y como... O sea, pero ya no sabían dónde estaba ahí ya. En el sueño, bueno, no, o sea, como que yo la veía que se iba, como corriendo. No, pero digo, ahorita. En la vida real. Ah, en la vida real no. Estaba, pero en la vida real todavía no estaban desaparecidas. Pues ya no nos había hablado ni nada, o sea, ya era un silencio completo. Ah, ok, ya, con eso. Ajá. Pero sí, o sea, tuve ese sueño. Y después, ya que ya había pasado, creo que fue no sé si fue la noche que ya sabíamos lo que había pasado y demás. Yo, o sea, recuerdo muy bien como haberla visto sentada junto a mí en la cama. Yo estaba como, sí, o sea, como estos sueños que igual, como que, ajá, No, muy vívido. sí, muy vívido. Y sentí como me daba la mano. Qué bonito. Qué hermoso. Qué bonito. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Sí, qué bonito. De verdad, qué bonito. Esto es increíble. Estoy segura que era ella. Sí, yo sentí su mano. para cómo era Sentí Karen, la ahí textura anda de la sus cabrona. Qué maravilla. Ahora Bonito. disfrutando de la muerte también. Sí, ¿no? porque eso sí estoy segura de que está súper feliz. Sí, Ajá, Seguro yo están, también. seguro están mejor. sí, sí, eso es lo sí. que no, decía no, Karen, sí. ¿no? Está poca madre. No, yo creo que Karen está igual, así de... Sí, se la está pasando Ya chido. lo sabremos algún día, esperemos que falten Exacto. Ojalá muchos sí, años. Sí. ¿Y ustedes, primas? O sea, les repito la pregunta. ¿Sienten que algo en ustedes murió el día que Julio se fue? Sí, sí, ¿Sí? totalmente. Para mí fue ese año, entre lo de mi hermano y lo de mi papá, sí fue un parteaguas cañón. O sea, como que eres una y luego eres otra persona. Cañón. Porque siempre oyes hablar, ¿no? De la muerte y, ay, qué feo, y vas a los funerales, pero cuando te toca estar ahí, como que al principio, ¿qué? O sea, güey, no lo entiendes, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿No? Y es como, si es un shock y al momento dices, ay, no, yo la verdad cuando vi cómo se había muerto y todo lo que estaba pasando, yo sí me enojé, yo sí era como decir, este pendejo. ¿Cómo se fue a resbalar de las calles? Pues en ese momento esa era mi reacción, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese momento fue como, pues estaban mis papás y estaba yo sola aquí porque mis hermanos no estaban. Entonces, ¿cómo y organízale, ya sabes, ¿no? Todo, pues, todo lo que hay que hacer, porque además, pues como fue que se cayó, pues la delegación, sí fue un parteaguas cañón. O sea, yo sí les puedo decir que yo era una persona antes y otras personas después. Sí. Totalmente, ¿eh? Porque pues sí le encuentras a lo mejor un mayor o menor sentido a la vida. No, al principio era porque a mí, cuando en realidad pues no era a mí, ¿no? Sí. Porque uno al final es espectador de lo que les pasa y sí, ¿no? O sea, en realidad tú sí, lo primero que dices, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pues a mí no me estaba pasando nada, güey. ¿No? A mí me estaba tocando el sufrimiento de perder a, pues, mis raíces, ¿no? O sea, mi hermano, yo con mi hermano tuve infinidad de cosas, o sea, él y yo sí fuimos súper unidos. Tuvimos nuestras broncas y pues luego nos distanciamos, luego nos uníamos, nos desuníamos. Es muy normal también entre hermanos, ¿no? Siento que... Pues sí, entre nosotros, como él era muy intenso, entonces o era todo súper bien o era todo súper mal, ¿no? O sea, sí, era cosas así. Sí. Entonces, pues sí, al principio me enojé, pasas por muchas fases, me enojé, lo pendejé, lo lloré. Me enojé con Dios, por supuesto, me enojé mucho. Pasaron muchas cosas, lo soñé, o sea, hubo una cosa que estuvo súper impactante. Muchas cosas. Porque en mi caso, por ejemplo, pues todavía estaba vivo mi papá y estábamos viendo, pues, qué onda con los papeles de Julio, porque pues trabajaba, el seguro, o sea, teníamos que, pues, estábamos en la organizada, pero pues Julio era muy hermético con su vida, ¿no? Nunca sabíamos gran cosa y yo me acuerdo perfecto que lo soñé y me acuerdo perfecto de él en mi sueño, que traía un short de traje de baño, unas bermudas, que le encantaba, uno negro con sus girasoles naranjas, ¿no? Era característico de él. Y llegaba y me decía, toma, güey, toma. Y yo así de, ¿qué quieres? Lo recuerdo así, súper vívido, ¿no? ¿Qué quieres? Decía, toma, güey, toma, por favor, hazte cargo. Yo le decía, pero no te entiendo, ¿qué es esto? Toma. Y me dio una bolsa amarilla. Y en eso había alguien ahí junto a mí, dormido, y me dijo,
¿estás hablando? ¿Con quién estás hablando? O sea, yo estaba diciendo, ¿qué quieres? No te entiendo, o sea, lo estaba hablando. Entonces me despertaron y yo así, güey, es que era Julio, y me dijo así, y mi papá escuchó, y entonces empezó a llorar mi papá. Le digo, ¿qué te pasa, pa? Pues es que ayer encontré todos esos papeles en una fucking bolsa amarilla. No, man. Y yo ya sabía así, ay, ¿por qué me encargas a mí? Y entonces obviamente me adjudiqué el papel de ponerme a arreglar todos los pinches papeles, ¿no? Y ya pasó así. Y entonces, pues ese tipo de cosas a mí me fueron como ayudando a, pues a darme paz. A mí me dio mucha paz pensar que, porque igual que como tu hermana, el velorio de mi hermano era inmenso, güey, que decías, ¿de dónde salió? Bueno, hasta los de la esquina del semáforo de la casa, güey, la gente llegaban a darnos cazuelas de comida, decían, es que su hijo nos ayudaba mucho, le decía a mi mamá, güey, eran las cosas que decías, wow, ¿no? Qué bueno, digo, qué mal que se fue, pero qué bueno que se fue dejando una huella bonita. Sí. ¿no? Sí, eso sí. Y en mi caso, pues sí es, empiezas a apreciar más las cosas, te das cuenta que te puedes ir rápido, ¿no? O sea, sí te cae el 20 de que mejor vívela bonito, ¿no? Porque no sabemos. Y hasta la fecha lo extraño, no hay día que no piense en él y pasaron ya 10 años, casi, estamos a punto que sean 10 años en agosto. Más que en tu papá. Mi papá era mi support y así, ¿no? Para mí mi papá era así, entonces yo a él obviamente lo extraño mucho, pero digamos que, como decíamos, pues los papás sabes que se van a ir, güey. Por estadística sabes que les vas a enterrar, ¿no? En su último cumpleaños recuerdo perfecto que fuimos a la Marquesa. Entonces mi papá se fue a sentar ahí como al parquecito, le encantaba en el pasto. Le dije, ¿y ahora qué traes, pa? Me dijo, no, es que yo creo que ya me voy a morir. Pero como mi papá era así, muy espiritual y siempre andaba hablando de esas cosas y hasta le mejor le dije, ay, pues vas a empezar, ¿no? No, me dijo, de veras, es que yo le dije, adiós, si ya me voy a morir, permíteme estar una vez más con todos mis hijos. Y dice, y mira, vinieron todos. Ese diciembre, por lo que sea, Nos organizamos y le dimos la sorpresa. fue de sorpresa. Entonces mi papá decía, ya voy a morir, ¿no? Y cuando se murió mi hermano dijo, oh, me falló, no era yo. Dijo, ¿cómo estuvo? Nadie sabía que eran los dos, ¿verdad? Pero bueno. Así, Sí. Entonces fue terrible, pero en conclusión, aprecio más la vida. Wow. ¿Tú, Diana? Pues yo creo que, como ahora sí que tuve muchos encuentros cercanos con las partidas de los seres humanos desde muy jovencita, creo que me cambió un poco la onda porque no me tomó así, como que yo ya había reflexionado mucho sobre la vida y la muerte. De hecho, yo tenía la teoría, no sé si eso es muy dark, pero de que el premio era irse de aquí. Ok. O sea, tuve muchos encuentros muy locochones. Desde la secundaria me acuerdo que me tocó ir como representante del colegio a funerales y estar haciendo guardia en el ataúd del profesor no sé qué, que viste cuando le di el ataque. Convivías con la muerte. Entonces, como que de alguna forma yo ya había vivido la partida de muchos seres queridos y muy de cerca. Y la primera que me impactó fuertísimo, que incluyó esa como percepción extrasensorial o no sé qué cosa que se te prende, creo, cuando se van otros. Yo estaba en las vacaciones del colegio y de pronto tenía yo un grupito de amigos, del cual es uno, yo desde entonces decía, este es mi mejor amigo, Ricardo, ¿no? Y entonces cada quien en lo, fíjense, hasta me hace más cosa ese día que Julio. Porque yo me acuerdo que las vacaciones de verano, pues cada quien, que los que se iban a Cancún, que los que no sé qué, que la que se iba a Texas, más jovencita, yo tendría 15 años, 14, todavía no era el temblor. Y me acuerdo que... El 85. Entonces me acuerdo que estaba yo, con mis primos y de pronto me empecé a sentir así súper raro, y no, papá, ven por mí, no, tu mamá no está, que salió con tus hermanas, no hay comida, no puedes venir, no me importa, ven por mí, ven. Y se fue a pues por mí. Y me acuerdo porque llegué a la casa y no pasaron 15 minutos cuando sonó el teléfono y yo sentí así, hasta siento ahorita, ¿no? Y era, oh, Diana, ¿no? Era del grupo de amigos, Andrés, pues sí, se murió muy feo, así, lo empujaron en la carretera, iba en una moto y se chocó contra un taxi, contra una señora porque el taxi lo empujó y quedó destrozado. Sí, quedó destrozadísimo.
Y pues yo conocía a toda la familia, a todos, ¿no? Entonces fue así como, wow. Él tendría 16, 17, y yo 15, 14. Y todos los amigos, pues sí sentimos así como, wow, ¿no? Y me acuerdo que ahí sí fue mi primera vez que sentí la muerte, así, ¿no? Y lo segundo que pensé después de estar muy triste porque ya no tenía a mi mejor amigo, oye, pero qué chingón. Ya se fue de aquí, ya pasó el examen. Fue lo primero que pensé. Órale. ¿No? Y entonces yo creo que desde ahí ya mi percepción de la realidad ya había cambiado. Porque, por ejemplo, te vuelves como muy práctico. ¿Y tú? ¿Le encuentras más o menos sentido a la vida ahora? Yo creo que, como decías bueno, como lo mencionaste hace rato, he estado como en ambos, o sea, como oscilando. Aprendiendo. Ajá, aprendiendo. Sí, o sea, realmente han pasado 8 meses. Estás aprendiendo en tu nueva vida. Ajá, es que luego como que oscilo igual entre la negación y luego como que digo, bueno, como que ya, no que lo supere porque creo que es algo que nunca vas a superar porque pues no, pero como que pues sí, te vas acostumbrando a eso. A la ausencia. Ajá, la ausencia. Como que cada vez me es más fácil aceptar que no está, pero sí, hay días que se me olvida que no está. O sea, hay días que despierte como que Por un segundo no eres área de que se le murió su hermano. exactamente. Sí. Por un segundito. Ok, esta está muy cabrona. Vamos a empezar contigo. ¿Qué te habría gustado decirle que no pudiste? Oh, voy a llorar. Afortunadamente sí le dije que la amaba. Eso está increíble. Eso sí se lo dije. Pero tal vez se me... No que se me haya olvidado, pero tal vez a veces pienso que, pese a que se lo decía mucho, o sea, que la amaba y que la apreciaba, o sea, como reiterarle que yo estaba ahí para ella. O sea, ¿eso sientas que te faltó decirle? O sea, sí se lo dije, pero justo como son hermanos, pues a veces tienes la idea de que pues, van a estar ahí siempre, ¿no? Entonces, sí siento que me faltó verla un poco más, eso sí, y como reírnos más y... Es que nunca es suficiente, además. Ajá, aparte, bueno, decir que, ajá, o sea, nunca es suficiente cuando se trata de tus seres queridos, particularmente de tus hermanos. Pero sí, o sea, tal vez me hubiera gustado, o sea, verla más, decirle más, lo mucho que la apreciaba, que la admiraba, que el gusto que me daba, que ya estuviera como Bien. sí, pues sobre todo eso, verla cómo iba creciendo, o sea, cómo estaba ya en la carrera de psicología y No sé si te vaya a servir de nada lo que te voy a decir, pero te lo voy a decir de todas formas. De todas formas. Pero la oportunidad que, bueno, no la vi una vez, la vi 2 veces, güey, la vi en la agencia una vez. sí, claro. Bueno, las veces que tuve la oportunidad de verlas juntas, yo creo que ella se fue dominando que la amabas con todo tu corazón. O sea, tan solo por cómo eras con ella, no tenía por qué ella tener la más mínima duda. Ah, ¿Ella era más chica o más grande? más La chica. chica. Ah, sí. Se fue sabiendo lo cañón, ¿eh? Se te notaba hasta cómo la veías. Esa vez que estuvimos aquí, estuvo muy cañón cómo la abrazaste, cómo lloraste. O sea, ella se fue sabiendo, dominando el amor que le tenías, ¿eh? Eso no te quepa duda. Yo también lo creo, Nick. Y yo sé que se va a ver muy raro, pero yo no sé, yo tengo cosas que creo que prueban en mi ser, que de alguna forma no somos este cuerpo, no somos esta mente, somos un espíritu y creo que ese espíritu sí tiene la capacidad de percibir fuera de esta dimensión física. Entonces yo creo que Lo sabe. te podría estar escuchando ahorita, yo siento. Ay, espero que sí. Yo es que a mí me pasaron unas cosas de verdad que con mi hermano, que así digo, no, es que o estoy loca, pues si quieren lo menciono, no sé. Sí, obvio. O sea, estar hablando con mi papá, con mi hermano muerto ahí, y mi papá en el teléfono y yo en
en San Cristóbal, o sea, lejísimos, ¿cuántos kilómetros de aquí a allá? Ese es cuando te avisó mi papá. Yo cuando sonó el teléfono sabía que la llamada era algo. Y escuché a mi papá y fue muy loco porque lo percibí, ¿no? Yo estuve cuando murió su mamá y me acuerdo que le hablé a mi papá, estaba en Baja California, papá, ¿qué crees? Y me dice, sí, la acabo de ver irse y estar con mi papá, ¿no? Entonces, bueno, quizás porque fue mi educación así, ¿no? Pero yo me acuerdo que contesté ese teléfono y me senté, estaba en la cama porque fue muy temprano. Y yo así, como quería estar con mi padre y mi madre en ese instante, los estaba escuchando ahí, viendo a mi hermano, pues, dejando el calor del cuerpo. Yo me acuerdo que me quise como que ir por la línea de teléfono como si fuera un cable así, ¿no? Y lo loco de eso fue que en ese instante vi como a mi hermano pero flotando. Y así, como y yo así, todo en ese instante, o sea, en una llamada de ¿cuánto? ¿Un minuto? Y me acuerdo que vi a mi hermano y le dije, ¿qué estás haciendo, pendejo? Está poca madre, me dice. Y le digo, güey, te moriste, idiota. Pues está de pelos, dice. Órale. O sea, cosas así que, y otras historias más, que si dices, no. O hay algo o estoy loca. O hay algo, estoy loca, o sea, como esto ya en una bolsa amarilla, o sea, como... No, ese sí. ¿No? Eso Está sí, muy cabrón. Ese sí se lo No, puedo decir eso que sí está fue así. loquísimo. Tan exacto y tan preciso de darme la bolsa amarilla. Para mí sí Es fue ahí. no, sí. Hay algo. Entonces, No sé qué, pero hay eso algo. así como que siempre me ha dado como el poder decir, oye, ¿estás bien? O si no estás bien, dime, ¿qué podemos hacer? ¿No? O sea, ya te fuiste, lo hiciste, estás fuera de aquí. Pero ustedes, ¿para ustedes qué les hubiera gustado decir? Yo Julio, sí como le tú hubiera dices. dicho, Julio, perdóname, y Julio te perdono. Nada más. No, bueno. Pero perdón por la distancia, prima. Por todo. Esto, ver que sí es cierto, que sí te vas, que nada más hay una y que es el cuerpo el que importa, porque no hay otra cosa que vas a tocar. Ya cuando ves que ay, no, sí es cierto, sí es cierto, y porque no nos la creemos y vivimos la vida así. Yo tuve la suerte de escuchar a mi abuela que me dijo la famosa canción, en vida, hermano, en vida, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo que el último año de su vida, todos los domingos fui a verla, como si yo supiera que ya se iba, que pues, nadie te asegura nada, y un año, pues ya, ¿no? No, yo lo veo al revés. Un gran año. Un año en el que fuiste todos los domingos a verla. Eso está maravilloso. O sea, me vine a vivir a la Ciudad de México y me fui a verla una vez en cada domingo, de tal a tal. Y con mi hermana pasó lo mismo. No hay nada Hubo que le momentos, quisieras decir. no. Porque de hecho, Ciertos predicen todo. es que fue muy loco porque 2 meses antes de que él se fuera, estuvimos juntos, después de que no nos hablamos por 7 años. Mira. Ese está muy cañón. Entonces no nos hablamos por 7 años. Porque yo me encabroné y dije, no, aliviánate, carnal. Así no es la cosa. No se trata de eso. Y es el ser por el que más he pedido estar. Porque de pronto parecía que estaba enojado con la vida, ¿no? Y entonces yo entendía ese enojo porque pues, yo ya había vivido, o sea, yo hice muchas cosas muy fuertes contra mi propia vida. Entonces sí sé lo que significa estar cerca y no estar, y estar encabronado. Y recuerdo un gran amigo que un día me dijo, es que eso es ridículo. Y dije, ay, ok, qué fuerte. Todo mi malestar es ridículo. Y cuando lo empecé a percibir así, esa negatividad, esa oscuridad, esa pesadez, como que quise transmitírselo a mi hermano. Pero pues él insistía en ver las cosas desde una perspectiva más pesada, más dura, más intensa, con la realidad, como que no me gusta esta realidad, no la soporto, ¿no? Entonces, tú intentas decir, oye, entonces no me jales a mí ahí. Hay que ver lo bueno de esta vida, no nos queramos ir de aquí. ¿Por qué? Porque hay que estar aquí, porque aquí es la lección, porque aquí es la onda.
¿Y por eso se pelearon o por eso volvieron a hablar más bien? No, por eso nos peleamos. Ok. Pues yo creo que ahí los dos sabíamos que algo iba a pasar porque no soy la favorita de nadie. Yo tampoco, ¿no? Bueno, entonces resulta que me habla para decir, no, que mi mamá, que no sé qué. Pues órale, ¿qué hacemos? Que es que hagamos algo juntos. Pero pues, después de no hablaron nada, ¿no? Pero teníamos el número y todo. De hecho, no, él se quedó con mi número porque le hablé fue el único que le hablé cuando se murió mi perro Frijolito. Fue el único que le hablé en ese instante, no sé por qué. Cuando se estaba muriendo mi perrito. Un xoloscuincle de 12 años. Y estaba ahí, se me estaba muriendo Y le marcaste a tu hermano. Es que él y yo crecimos juntos, ¿no? O sea, no crecimos todos juntos. Entonces tuvimos una infancia aparte. Yo creo que eso también es importante porque la infancia te marca mucho, ¿no? Sí. Y cómo la vives y dónde la vives y qué experiencias tienes. Sí. Entonces, como que en ese instante, no sé por qué, se me ocurrió y le marqué a él y ya él se quedó con mi número. Y pasaron años. 7. 7 para ser exactos. 7 Y de pronto resulta que... Y me habla mi hermano y me dice, quiero que vengas a México. Fue para ver a mi mamá. Esto fue ya en agosto, septiembre, en julio. Y Julio se murió en agosto. Ajá. Vamos de atención, habría sido muy simpático que se murieran en julio. No, Julio. Ya para cerrar. Hicimos un montón de cosas juntos sin hablar. No nos dijimos nada con palabras. Solo nos vimos y órale, ya todo bien. No, ni siquiera es hablar como... ¿Qué hay que hacer? Somos cinco Ah, hermanos. sí. Exacto. No dijimos nada. En mi mente no había palabras. Era, ¿qué hacemos? La puerta. Ok, vamos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué herramienta tienes tú? ¿Qué herramienta tienes? O sea, eso fue suficiente para ti. Sí. Porque hicimos juntos la puerta, la taladramos, la cortamos, la medimos. Yo quisiera ese sentimiento de no haberme quedado con nada, la verdad. Cerró espacios, heridas o amores. ¿Sentiste tranquila con eso, pues? Pues yo creo que volvimos al inicio que Sí. habíamos ido cuando nacimos. Porque pues, la vida y los traumas y todo te van separando. Sí. Las experiencias te van separando. La forma de ver la vida te va separando. Sí, todas esas cosas se quedan, ¿no? Ajá, Pero, los gritos, las mentadas, pero también otras cosas, ¿no? pero creo que el amor, o sea, supera todo ese tipo de adversidades que puedan haber que son normales en la vida, en la familia, en los hermanos, ¿no? Y pregunta súper ruda, primero te pregunto a ti. Y entiendo, como bien dices, que tienes toda la razón, está muy fresco y tú lo que dices, todavía están viendo qué pedo, ¿no? Porque sí, la neta es que sí, o sea, el primer año qué espantoso es. Y entiendo que todavía están en la fase del duelo más profundo, tú y tus papás. Sí. Pero me gustaría saber, si se puede, cómo están tus papás. Pues, o sea, en general puedo decir que están bien, obviamente bien dentro de lo que cabe, porque esto es una tragedia y pues sí, no es algo que digas como, todo bien. Pero sí, o sea, siento que están mejor, porque igual ellos están tomando terapia y, o sea, y sí, definitivamente el duelo no es un proceso lineal, pero pues sí están mejor de lo que estuvieron en algún momento. Mi mamá de repente le pasa mucho que estamos, no sé, haciendo algo, platicando y de repente le vienen las lágrimas. Ya es un poco menos, pero pues al final, o sea, ella me dice como, ay, es que no quería llorar. Y yo le digo, pues no, está bien, pues no tienes por qué sentirte mal. O sea, pues son emociones que tienes que dejar fluir y sacar. ¿Y tu papá? Pues mi papá es como un poco más hermético con eso, pero digo, sí, obviamente noto cuando está triste, pero pues, o sea, ahí va, o sea, Están mejor. sí está mejor. ¿Y cómo sientes que les cambió la vida a los tres? O sea, es obvio, desde lo obvio hasta lo no obvio,
¿De qué forma sienten que les cambió la vida? ¿O todavía sigues procesando eso? Todavía sigo procesando eso. Pero bueno, de que hay un cambio que sí nos cayó a todos, pues obviamente sí. ¿Te ha acercado más a tus papás? Era cercana a mis papás, o sea, yo ya llevo un rato como viéndolos los fines de semana y demás, pero sí, nos acercó de una forma diferente también, o sea. ¿Diferente cómo? Entonces, o sea, por ejemplo, algo que Karen hacía mucho es que ella estaba como, siempre les marcaba y demás, o sea, y yo, o sea, los veo mucho los fines de semana, pero antes no les, como que no estaba. Tan presente. Ajá, sí, o sea, sí, pero no tanto, y hoy en día como que trato de estar más ahí con ellos. Ya. Sí, sí, sí. Pero lo haces como te nace hacer. Sí, exacto, sí, 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 sí. Ya. Estos cambios raros positivos. Sí. Sí, Si te detienes tantito a observarlo, encuentras cosas muy bonitas también. sí, también. También los ha hecho como más perceptivos al entorno y Claro. sobre todo algo que notamos mucho. O bueno, de repente, ¿no? Las mariposas. Digo, o sea, puedo entender que pues hay muchos animalitos en los panteones, ¿no? Al final hay mucha flora y demás. Sí. Pero siempre, como que nos despedimos y demás, siempre viene una mariposita por ahí. Lo mismitito me Sí. pasó. Estaba muy reciente y los fuimos a ver. Y me acuerdo que dijimos, vamos a ponerle la canción que le encantaba a mi hermano, la pusimos. Y recuerdo perfecto, 2 mariposas blancas así, de la nada. Y ahorita que lo estás diciendo, dije, Sí. Ok, para cerrar este capítulo tan divertido, tan ameno, ya hablaron de tu hermana, de su hermano, cómo eran y todo, pero nada más que nos compartan alguna cosa que quieran decirnos de ellos, que quizás no lo sabrían sus amigos más cercanos, o sea, que lo sepan ustedes. Como tenía esto mi hermano o esto mi hermana, que solo yo como hermana lo sabía. Algo, algún detalle, alguna manera de ser. Sí, creo que, bueno, perdón si me adelanto, pero creo que Karen era como muy transparente, o sea, en cómo veía las cosas. Bueno, no cómo veía, o sea, lo que ella hacía, porque hacía, también pintaba, hacía escultura, hacía unas cosas muy, muy, muy padres. Y también muy oscuras, también. ¿cuántas similitudes? Estoy sorprendida. Sí. Y por ahí tenía un diario de cosas que vivió cuando estuvo hospitalizada un buen rato y creo que mi mamá leyó un poco, pero sí, como que ella tenía como bitácoras de muchas cosas que veía y que había vivido. Wow. Pues sí, sí. Eso está Pero sí, pero es que sí es. Mi hermano tenía lo mismo. Ah, sí. Nos enteramos cuando falleció, cuando pues, empiezas a sacar cosas y era de, ay, esta carta donde era como un resumen de su vida. Bueno, entonces para cerrar, solo quiero decir que me da mucha tristeza no haber conocido a mi primo y quiero que se escuche su nombre, Julio Molina Cadena. Me hubiera gustado mucho conocerte, agarrar la pera contigo. Por dos. Y Se lo hubieran pasado chingón, eso sí se los garantizo. Karen Jimena Carvajal Sánchez, Ujú. me encantó conocerte. Por dos otra vez. Máximo, qué increíble tesoro fue conocerte. Suscríbanse al canal. Bye. Bye.